Arancibia para, bueno, analizar un poquito lo que dejó la marcha federal universitaria del día de ayer en todo el país. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Daniel Núñez Vivares te saluda desde la 101.7, desde Radio Alas. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Daniel, un placer estar con vos. Te agradezco como siempre la atención y por tu tiempo, sobre todo, Marcelo. Te voy a pedir que escuchemos juntos el discurso de cierre de la titular de la FUBA, Piera Fernández. No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Pública Argentina. Somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad pública para el gran pueblo argentino. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y más universidad pública. Con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla. ¡Viva la universidad pública! Bueno, ese fue el discurso de cierre del masivo acto del día de ayer. Marcelo, ¿por qué la importancia de escuchar? Porque creo que, fue el discurso más, desde mi punto de vista, más relevante, que proviene nada más ni menos que de una estudiante universitaria, ¿no, Marcelo? Bueno, y la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, la FUBA. La FUBA, efectivamente, Piera Fernández. Es la que ella tiene más de 100 años de historia en la República Argentina defendiendo la universidad pública, gratuita y laica. Comparto plenamente las palabras de esta presidenta, que hay que decir es radical, de Río Cuarto, por lo tanto, bueno, esto también desmitifica esta cuestión de que toda la universidad está tomada por el kirchnerismo, ¿no? Y que esto es algo mucho más amplio y mucho más complejo que el desastre que los kirchneristas han hecho en muchos ámbitos, entre ellos también en la política universitaria. Se trata de defender la educación pública como un valor, como un principio que sustenta la aspiración a una sociedad que progresa, a ciudadanos con libertad, con igualdad de oportunidades, que solamente te da la educación y la cultura. Marcelo, creo que ayer quedó en claro, ante los ojos del mundo, que hay cosas que son inclaudicables para la sociedad argentina toda, la universidad pública y la educación pública, ¿no? Bueno, esto ha quedado, creo, muy claro en la manifestación de ayer, como decís vos. Acá se ha equivocado gravemente el gobierno nacional en su afán dogmático, ideológico, por un Estado ultramínimo o el no Estado. Esto de considerar que la educación pública, la universidad, lo están haciendo con los docentes y la educación primaria y secundaria, al retirarle fondos, son sacrificables en nombre de algo que todo el mundo sabemos que tenemos que lograr, que es ordenar nuestras cuentas fiscales y monetarias para terminar con el flagelo de la inflación. Pero ese ajuste tiene que hacerse con equidad y con un plan estratégico para determinar, desde a dónde Argentina va a arrancar su recuperación económica, porque a medida que va bajando la inflación, que sigue siendo alta en términos relativos, estamos enfrascados en una mega recesión, y en un país donde en los últimos tiempos ha terminado primarizando su economía y perdiendo terreno en un mundo global, un mundo tecnológico, un mundo que se cierra a sí mismo con regulaciones, con aranceles, y que esto hace que
no solamente de nuestros recursos naturales vamos a vivir, porque lo más importante para una nación, para un país, son sus recursos humanos, y si esos recursos humanos no están educados, no acceden al sistema formal de la primaria, secundaria, terciaria, la universidad, y esta no es de calidad, bueno, nuestro destino como nación está sumamente complicado como lo está actualmente hoy. Marcelo, siguiendo con los hechos que sucedieron ayer en todo el país, fue multitudinaria en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí en la Plaza de Mayo, pero también en Córdoba la Docta, como es el dicho, en la provincia de Mendoza, Santa Fe, bueno, en todos los, en cada rincón de nuestro país o de las principales ciudades de nuestro país. A ver, si bien es cierto que muchos, es tan noble era tan noble la propuesta, el fin de la marcha, que era defender la educación pública y la universidad pública, que bueno, la política, el gremialismo trató de alguna forma prenderse. No obstante, lo que quedó visto es que, bueno, a pesar de algunos discursos políticos, los gran protagonistas fueron los estudiantes, fueron los chicos, ¿no? Sí, a ver, en este tipo de marcha siempre hay oportunistas. Exacto. Y hay personajes, hay instituciones que no solamente en estos últimos 20 años no han estado a la altura de las circunstancias, sino que son corresponsables del desastre de nuestro sistema educativo público. De modo tal que su presencia no debe desviar lo importante que ha sido, bueno, para mí, una fundamental movilización de docentes y alumnos en defensa de algo que generación tras generación ha mantenido un acuerdo mínimo en una sociedad tan fragmentada, tan dividida como es la Argentina, y en la educación. Acá el legado de Sarmiento está hace mucho tiempo en riesgo. Hay una gran deserción escolar, hay una baja calidad educativa que se puede advertir en estos test tipo PISA, pero además ha dejado de ser el igualador para que todo argentino tenga las mismas oportunidades económicas, políticas y sociales en una Argentina que Sarmiento la pensaba desde un punto de vista democrático, republicano, muy progresista. Bueno, esto de financiar a las universidades, no tocar a los privilegiados del tabaco, como esta empresa tabacalera Sarandí, que hace más de 10 años, 8 años, debe $2.000 millones al fisco y se le permita seguir no pagando impuestos, o los regímenes fiscales y arancelarios a favor de las armadurías de electrónicos en Tierra del Fuego, que se presentan el 1,5 o 2% del déficit fiscal. Bueno, lleva a que el gobierno avance sobre sectores donde tendríamos que tener una política más cuidadosa. Me refiero a los jubilados y pensionados, que son los que fundamentalmente están pagando con la licuación de sus haberes, el ajuste que está llevando el gobierno nacional, y también la educación, de la cual, bueno, hemos visto su desfinanciamiento en las universidades, pero también en las escuelas primarias y secundarias. Para el presidente de la Nación, la educación no está entre los 10 puntos principales para arreglar los problemas de la Argentina, ni siquiera se ha respetado el reconocimiento de un Ministerio de Educación que planifique gran parte de lo que debe ser la recuperación argentina como sociedad productiva, cultural, intelectual, educativa, de modo tal que me parece que todo esto que ha pasado ayer en el país, en San Juan en particular, se vino incubando. Cuando, por ejemplo, el diputado nacional Venegas Lynch dice que para ellos, los libertarios, la educación no es un derecho ni es una obligación, y que si un padre necesita que el hijo vaya a trabajar a su taller, no en la escuela, bueno, que no va a la escuela. Yo me parece que Venegas Lynch, en toda su brutalidad, expresa una ideología que es la que gobierna el país. Creo que hay mucha gente que ha acompañado con su voto a Milei, porque era imposible que llegara al poder Sergio Massa. Hoy el país estaría realmente incendiado con Massa, pero que lo votaron
no para llevarse puesta cuestiones que hacen, por ejemplo, a la República, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, con esto de ponerlo al hijo como candidato a la Corte, juez más que sospechado de corrupción y de encubridor de grandes delitos de corrupción en la Argentina, y ahora con el tema de la educación pública. Que hay problemas, que hay que mejorar los sistemas de auditoría, hay que mejorar los sistemas de auditoría, que el kirchnerismo ha hecho mucho daño, creó muchas universidades en el conurbano bonaerense para hacer política y para financiar la política, porque no solamente la política se financia pagando propaganda en campañas electorales, también dando puestos de trabajo pagados por el Estado, y bueno, esas universidades han sido creadas con ese propósito por el kirchnerismo, pero después tenés las universidades tradicionales que generalmente están conducidas por otras extracciones políticas más vinculadas al radicalismo. La presidenta de la FUA, decíamos recién, viene del radicalismo, la U está conducida por el radicalismo, la Universidad de Córdoba y muchísimas históricas y universidades que tienen peso y trascendencia internacional no están conducidas por el peronismo, y no se puede decir que ahí se hace adoctrinamiento o que se usan los recursos de las universidades para financiar la política kirchnerista. Otro tanto tenemos la provincia de San Juan, que culpa, los docentes en términos generales cobran por debajo de la línea de pobreza o indigencia. Sin embargo, tenés las autoridades del rectorado y los decanatos que cobran con más que un presidente de la Nación, igual que el presidente de la Nación. Bueno, esa desvergüenza, como la hay en el Senado de la Nación, se debe a que hay mucha irresponsabilidad a la hora de administrar organismos autónomos, autárquicos, que fijan su propio salario. El salario del sector y de un docente que debe ganar, insisto, por debajo de la línea de indigencia, lo deciden las autoridades, y a veces las autoridades no están a la altura de las circunstancias. Ahora, eso nos da el motivo, la justificación para atropellar a la educación pública. Marcelo, ¿te sorprendió la reacción del gobierno? Primero, durante la tarde se anunciaban dos de funcionarios de la ministra de Capital Humano, que estaban, bueno, se encargaban precisamente de la relación para con las universidades. Se supo que durante la tarde uno de los que renunciaba, bueno, siempre había tenido un destrato para con los rectores en el CIM, cada vez que se reunía terminaba a los gritos y insultando a los rectores. Todo se empezó a conocer ayer. A ver, de alguna forma hubo una desbandada y el gobierno dejó correr esta situación. En definitiva, Marcelo, estamos hablando de 50, 100 millones de dólares, Marcelo. Con esto se soluciona este tema, ¿no? Bueno, el presupuesto anual de la UBA, que es una universidad donde cursa más de 300.000 alumnos, es de casi menos de 200 millones de dólares. Exactamente. Claro. Ayer lo escuchaba yo al rector de la universidad decir que la Universidad Autónoma de México tiene 1.000 millones. Y la de Sao Paulo, que son, digamos, dos universidades equivalentes a la Universidad de Buenos Aires, que competimos en el contexto latinoamericano de la calidad educativa de estas universidades, bueno, son 10 o 15 veces más importantes que el presupuesto de la UBA. Y esto es fundamentalmente producto del empobrecimiento que hemos padecido los argentinos en los últimos 10, 12 años. Entonces, yo insisto, acá lo que falla en el gobierno nacional es la política. Y ellos encaran la política desde el punto de vista de crear grieta, de dividir, de decir, nosotros somos la fuerza del cielo, somos los buenos, y todo el que no está con nosotros son la maldad, son los cursos, los que han destruido el país. Entonces ahí los mezcla todo. Yo ayer fui a la marcha y no tengo absolutamente nada que ver con José Luis Gioca, que estaba presente. Él sí es responsable de la debacle de la educación pública porque fue gobernador de la provincia y ha sido gobernador nacional en estos 20 años, y bueno, si los chicos no saben leer y escribir, ha sido producto de su ineficacia como gobernador. Pero insisto, esto no puede ir a políticas anteriores a la de Sarmiento. O sea, tenemos que mejorar la cuestión, no tenemos que terminar de destruir lo que otros han destruido, poniendo fin a la educación pública. Entonces, me parece que esto se resuelve encarando la política de otra manera, entendiendo de que el gobierno nacional tiene que conversar con las universidades, tiene que conversar con los gobernadores que administran la educación primaria y secundaria,
tiene que haber mayor diálogo en el Congreso, a los fines de que, bueno, hacer un diagnóstico que creo que hasta los mismos responsables de la inflación, del déficit fiscal, etcétera, que el gobierno justicialista y sus aliados, admiten de que no se puede seguir gastando lo que no se tiene y que debe el Estado adecuar su realidad de sus gastos a su ingreso, y que eso significa un ajuste. Bueno, lo que hay que hacer es hacer política, definir las prioridades en el ajuste. ¿Quiénes van a poner más? ¿Quiénes van a poner menos? ¿Qué se va a proteger? ¿Qué es lo que se va a terminar de proteger? Por ejemplo, a este tipo Otero de Tabacalera Sarandí, que hay diputados o funcionarios de todos los partidos políticos que parece que lo protegen para mantener esos beneficios fiscales. Lo mismo pasa en Tierra del Fuego con las electrónicas o las tejedurías que hay y que habrían financiado la campaña política de balotaje tanto de Massa como de Milei. Entonces, bueno, esto es lo que está faltando. Esto no se puede un solo sector sobre la base de que ganaron el balotaje llevarse puesto a los jubilados, los pensionados. Acá se está demorando una discusión de cómo se van a actualizar esos haberes previsionales, y ya han pasado ¿cuántos meses? Desde una mega devaluación que ha hecho que casi todos los jubilados y pensionados están por debajo de la línea de pobreza, y muchos de ellos de la indigencia. Y ese superávit conseguido, pisando, licuando, los pagando la energía, como hace el gobierno nacional, bueno, eso tiene un límite. ¿O qué vamos a provocar? ¿Que los jubilados queden todos famélicos para reaccionar? Entonces, bueno, la solución es la política. Acá hay privilegios que se tienen que terminar. Hay sectores que hay que proteger. Efectivamente. Marcelo, ¿te sorprendió el posteo, la respuesta del propio presidente por la marcha del día de ayer? No, para nada, porque él es un provocador serial. Él no entiende que su rol de candidato, donde ser agitador, ser provocador, les resultó fantástico para ganar las elecciones. Para desplazar a Juntos por el Cambio en la primera vuelta y sumar los votos de Juntos por el Cambio en el balotaje o segunda vuelta. Pero para gobernar no puede maltratar a su ciudadano, del cual es el presidente. Lo que él tiene que hacer es escuchar lo que ha pasado ayer. Ahora, si él cree que todos los que hemos marchado ayer somos zurdos miserables o que confundir esto, que todo es curso, lo que él no está de acuerdo, bueno, estamos en un problema serio. Efectivamente, lo pongo en otro plano. Suponete un presidente de una facción, de un faccioso. Pero escúchame, si hay un comisario número uno, ¿no? Claro, si hay un comisario corrupto, vos no vas a cerrar la comisaría y dejar a una ciudad, un pueblo, un barrio sin policía, porque lo está dejando a mano de la delincuencia. Si hay un comisario, un funcionario, un sector decano que se roba la plata de los argentinos y los sanjuaninos, bueno, tiene que estar la justicia. Ahora, ¿qué está haciendo este hombre con la justicia? Tratar de dominarla, como hizo Cristina, o pretendió Cristina y Néstor, tratando de meter a Ariel Lijo, como decía recién, un sospechado juez de Comodoro Pi, de corrupción, del enriquecimiento ilícito y de protector de los corruptos del gobierno nacional. Marcelo, a ver, yo creo que es porque es así, es una cuestión de, hasta me animo a decir, patológica, alguien que ve zurdos por todos lados, que macartismo puro. Recordemos que el macartismo en los años 50 perseguía a medio mundo en Estados Unidos. Todos estaban bajo la sospecha de ser comunistas cuando empieza la Guerra Fría entre Estados Unidos y lo que era la URSS. Y vos fijate, vos traer a colación un personaje que era destacado por el principal ideólogo de Milei, que es Rothbard, que él decía que él admiraba a dos personas en Estados Unidos, a Joseph McCarthy, el senador que llevó adelante esa persecución, por ejemplo, contra Charles Chaplin, a quien tildaba de... Frank Oppenheimer, nada más ni menos. También. Exactamente. Y el otro era un miembro destacado del Ku Klux Klan, que llegó a ser legislador en uno de los estados del sur de Estados Unidos, de apellido David Duke, un personaje nefasto.
tan nefasto, de Ku Klux Klan y autorreconocido nazi, pero él decía que estos dos personajes tenían un carisma que lograban envolver con su retórica a una sociedad confundida. Entonces, bueno, yo creo que el presidente, cuando sale al exterior, y que sale mucho, a juntarse con aquellos dirigentes y sectores de ultraderecha del cual se tiene una identificación, bueno, hay que saber que en Argentina esto significa un riesgo para nuestra democracia y nuestra convivencia. El hombre ataca a la prensa, a gente, periodistas que han dado muestra de valentía, de independencia en estos 20 años. ¿Quién puede poner en duda que Morales Solá no es un periodista independiente? Bueno, y así con innumerable cantidad de periodistas y de medios de comunicación. Tiene un profundo desprecio por la justicia, en el sentido de que, bueno, no le importa quién está promoviendo como miembro de la Corte, así que, bueno, al desprecio al diálogo. Yo comparto que no hay nada que conversar con gente que es corrupta. Eso no está en discusión, que le han hecho muy mal a la Argentina la corrupción estructural y sistémica que nos ha dado el peronismo y el kirchnerismo en estos últimos 20 años. Pero no podés encerrarte en una idea dogmática, confundir con Moisés, y bueno, todo aquel que defiende cuestiones republicanas pasamos a ser o zurdo o enemigo o basura, como él igualmente dice en las redes sociales. Marcelo, vos fíjate que el gobierno ha convertido todo en un gran escándalo, que hasta la Feria del Libro ha caído en esta locura, ¿no, Marcelo? No tiene fin la locura, parece, en este país. Bueno, una lástima, porque estas actitudes disparatadas, autoritarias, yo pensé y muchos pensábamos que el 10 de diciembre del 2023 se terminaban, y hay una continuidad por otros medios. Entonces, a mí se me viene a la memoria aquella famosa frase de Mariano Moreno, que decía que si los pueblos no se ilustran, no saben lo que valen, va a ser nuestro destino mudar de tirano sin terminar con la tiranía, mudar de tirano sin terminar con la tiranía. No sé si me expresé bien. Sí. La idea es que, a ver, acá se hizo un gran esfuerzo para dejar atrás un populismo que le ha hecho mucho daño a la Argentina, y las consecuencias se están viendo todavía, que es el kirchnerismo, para que venga otra persona y utilice los mismos métodos. Exactamente, populistas, para caer en otro tipo de populismo, en un populismo de derecha. Exacto, una derecha muy particular, porque no es la derecha que uno ha conocido en la Argentina y que siempre ha estado muy vinculada a sectores nacionalistas, como representa el peronismo, o a sectores conservadores de la UCD, y que muchos se reciclaron con el menemismo y el PRO. Esto es una derecha internacional. Por eso cuando él se junta con Trump, con Bolsonaro, con Orbán de Hungría, ahora va a un evento del partido Vox de ultraderecha, ahí te paro. Y pro franquista, bueno, uno sabe ahí qué es lo que podemos esperar. Marcelo, no se entiende, a ver, ir a un evento del partido Vox, que es la vieja falange, ¿cierto? Filonazi, derecha española. Exactamente, que acompañó al nazismo en la Unión Soviética. La División Azul eran todos falangistas, recordemos, Marcelo, ¿no? Y por otro lado estamos a los abrazos con el Estado de Israel, no se entiende, ¿eh? Recordemos lo que fue Vox o lo que Está fue bien, la falange. Él se abraza con el gobierno de Israel, que es un Estado democrático, el único de Medio Oriente, sí, pero que hoy por hoy está en manos de un partido ultraortodoxo, que también confunde lo religioso con lo político, en manos de un presidente muy cuestionado de corrupción en Israel, que Netanyahu, y que se ha aliado con todos los sectores, claro, de un radicalismo religioso, que bueno, lo aparta del espíritu laico y democrático que ha tenido el Estado de Israel. Marcelo, desde tu punto de vista, ¿vislumbrás que lo de ayer puede ser un punto de inflexión, puede ser el surgimiento de un conflicto como fue la 125 para el kirchnerismo, si no baja esta escalada? Bueno, sí, es probable. Yo lo que veo que a partir de ayer hay una nueva grieta. En Argentina durante 70, 80 años se ha hablado mucho de
de peronismo y antiperonismo, en los últimos 20 años kirchnerismo o antikinerismo. Creo que haya nacido el mileísmo y el antimileísmo, es decir, la ultraderecha va a encontrar una oposición. La pregunta es cuál va a ser esa oposición, si va a ser el populismo nacionalista reaccionario que nos ha acostumbrado el kirchnerismo en estos últimos años, o va a ser una fuerza política democrática y constitucional, que es la que uno aspira a representar. Bueno, esto se verá con el tiempo, si la sociedad mayoritariamente ha decidido dejar atrás al peronismo como una fuerza con una representación determinante, y pasa a ser un partido testimonial, como le ha pasado al radicalismo después de la crisis del 2001-2002. Yo creo que lo que va a pasar en Argentina es que hay una nueva generación de 35-40 años que no tiene esa pertenencia de los partidos políticos, no mira el pasado en este sentido, lo único que conocen de sus 15-20 años de vida cívica es que le ha ido mal en términos económicos, sociales, que a sus padres se han hundido en la desesperanza, en la pobreza, en la frustración, y hoy por hoy creo que se mira más a la persona que al partido, y acá el peronismo va a tener serios problemas de recuperarse, porque lo que ve la gente de esos personajes es corrupciones, ineficiencia, de modo tal que debe aparecer algo en la oposición. Esperemos que esa pulseada la gane un espacio político democrático, y así como en Estados Unidos el Partido Demócrata representa esos valores en contra del populismo del Partido Republicano y de Trump, y se puede ver en otros países donde también el flagelo de la ultraderecha o de la ultraizquierda bajo el ropaje democrático está afectando la democracia. Bueno, aparezcan estos partidos políticos democráticos de un amplio centro, que la gente comience a reconocer legitimidad. Yo lo que ayer vi es que la legitimidad lo daban los estudiantes y los docentes, no los políticos ni las agrupaciones que están comprometidas con el descalabro que la Argentina ha sufrido en estos últimos 20 años. Entonces, bueno, es un proceso donde deberá surgir nuevos espacios políticos, nuevas dirigencias y nuevos liderazgos políticos que sean democráticos, que sean más respetuosos de estos valores y principios democráticos, y no lo que hemos visto como un emergente, que es el Partido Libertario y Milei, que van a ser sin duda protagonistas en los próximos años en la Argentina. Lo que por lo menos los que han cubierto la marcha a nivel nacional, Marcelo, manifestaban de que muchos, tal como lo estás manifestando vos, muchos de estos chicos que marcharon en el día de ayer en defensa de su universidad, de la educación pública, bueno, seguramente habrían votado a Javier Milei por lo que lo estás diciendo, la desesperanza, haber visto a los padres nunca progresar, sino ir siempre para atrás, en lo económico, en lo social, el empobrecimiento de la clase media, etcétera. No obstante, creo que, insisto, hay cosas que en la Argentina, y afortunadamente, no se pueden tocar, que están en el ADN argentino, que es la educación pública y la universidad pública, ¿no, Marcelo? A ver, yo creo que todo amerita que sea repensado, sea discutido. Si decimos que las universidades funcionan perfectamente, nos estamos mintiendo. Exactamente, sí. Hay enormes problemas. Por ejemplo, ahí el gobierno tiene una campaña, mucha gente ingenuamente ha entrado, de que no se auditan. Lo que pasa es que las auditorías son deficientes, como pasa en la nación, en las provincias o en los municipios. Exacto. Entonces, en lo que hay un problema general de la auditoría de la administración de los recursos públicos, que obviamente se puede hacer muchísimo para mejorarlo. A mí me gustaría una universidad que se destacara, como hace la UBA, con publicaciones en revistas internacionales especializadas en distintos ámbitos académicos y científicos, y que se destaque por la cantidad de patentes que logre inscribir, porque hacen invenciones, hacen diseños, innovaciones, y creo que en las últimas 2 patentes que se ha hecho ha sido gracias a la labor de la exdiputada radical Delia Papano.
Exacto. En los últimos 5 años ha logrado 2 patentes para la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, hay que hacer un monumento a Delia, en ese sentido, porque por ahí va la cosa. Por supuesto que hay que reflexionar y hay que discutir. En la provincia de San Juan, las universidades, las agrupaciones hegemónicas son todas justicialistas, la que no es geojista es uñaquista, y si no son camporistas o kirchneristas. Ha desaparecido las agrupaciones como Franja Morada o el MIR del socialismo, son testimoniales. Bueno, ahí hay un déficit de los partidos políticos de haber perdido terreno dentro del ámbito político universitario, pero las universidades están hechas para el debate, para fomentar el pensamiento crítico, no es para que vayan como la católica y que no puedan hacer ni un centro de estudiantes y no se puede hablar de política. Eso lo puede hacer una institución privada, pero la universidad pública hay que fomentar. De hecho, por eso está la dinámica. La gran lucha que se dio en Córdoba con la reforma del 18, ¿no, Marcelo? La cátedra libre. Que ahí, permitime hacer una crítica de los discursos de ayer de la presidenta de la Federación Universitaria Sanjuanina y del rector de la Universidad Nacional. La historia de la universidad no nace en el 49. No, para nada. Nace nace en el 18, con la reforma universitaria. Exactamente. Cuando los mismos estudiantes universitarios se dan cuenta que la universidad era pacata, se había vuelto aristócrata, de ahí viene la reforma, ¿no? Claro. Que hasta el día de la fecha sigue el gobierno tripartito, la libertad de cátedra, entre otros estos principios fundantes de nuestra universidad. Luego, de más de 100 años se han hecho muchas reformas, entre las que está la de Perón del tema de la gratuidad, pero ya la gratuidad existía antes del 49. Deben haber algunos oyentes que cursaron y se recibieron antes del 49 y no pagaron un centavo en la universidad pública. Entonces, pero estos son debates que hay que llevar, pero en definitiva, acá lo que hay que cerrar fila es sobre una idea de educación pública que la pensó un sanjuanino llamado Domingo Faustino Sarmiento, que muchos lo invocan, pero poco lo ponen en práctica. Marcelo, no te echo más tiempo, te hago la última. Todo tiene que ver con todo. ¿Ves, porque aparentemente que ni siquiera desde el exterior ven muy sustentable el plan que está llevando adelante el gobierno en cuanto a lo económico? ¿Cuánto puede durar esto si no se presenta un plan económico en serio? Bueno, a ver, yo no soy economista, pero como vos leo atentamente a los que saben de este tema, y a mí me llama la atención que personajes como Broda, Cavallo, Carlos Rodríguez, que son economistas, digamos, de público conocimiento y a ver, ideológicamente muy cercanos al gobierno nacional. De hecho, muchos de ellos han colaborado para que Milei llegue a la presidencia de la Nación. Están poniendo fuertes reparos a la economía en este gobierno, y que hay riesgo de devaluación, lo cual sería tremendo el retroceso, y que este ajuste no se sostiene a largo plazo, porque insisto, hasta qué punto podés llevar a los jubilados y a los pensionados a la miseria, hasta cuándo podés no pagar la boleta de la energía que se genera, y hasta cuándo podés profundizar los términos de la recesión económica. Son cuestiones que el gobierno nacional, en vez de escuchar, como no escucha a la universidad, tampoco escucha a estos economistas, y a uno le preocupa, porque el presidente creo que lo que tiene que hacer es escuchar y luego tomar decisiones. Pero no, él toma decisiones en función de una idea fija y no escucha, y cuando escucha, insulta. Marcelo, y eso lo hacía Cristina. A ver, acabas de decirlo, de que reparos que le han puesto muchos economistas. Si la recesión se profundiza y no hay una luz al final del túnel, vamos a estar complicados para fin de año, sabiendo cómo son todos los fines de año en los contextos de crisis en la República Argentina, ¿no? Perdón, no entendí la pregunta.
si la recesión se profundiza y no hay una pequeña luz en el final del túnel a fin de año, con todos los aumentos que vienen, que estamos atravesando, todos los tarifazos, etcétera. Para diciembre, es decir, para fin de año se va a estar complicado socialmente, ¿no? Sabiendo lo que significan los diciembres en la República Argentina, ¿eh? Bueno, creo que ayer o anteayer ha salido publicada unas encuestas respecto al tiempo que la gente le da al gobierno nacional para medianamente resolver la situación económica del país. En términos generales, por votantes, de Milei, de Burlich y de Massa, y por edad y por sexo. Y es sorprendente que la sociedad está dispuesta a 2 años o más de esta solución. Lo que pasa es que no hay que confiarse en esas encuestas porque la opinión pública es muy boluda, claro. De cambiar, pero rápidamente. La marcha de ayer en todo el país a favor de la educación pública no se visualizaba de tal magnitud hace unos días atrás. Entonces yo lo que creo que el gobierno no puede confiarse en las redes sociales, en las encuestas, y lograr, bueno, rápidamente ir resolviendo los problemas argentinos. Por eso hoy lo que asoma es el peligro de que se frustre lo que Milei denomina el Pacto de Mayo, claro, y no se logre sancionar una ley que le dé, como él pide, las herramientas para poder resolver el tema económico. Eso sí sería preocupante. Marcelo, desde el GEN, la última cortita. ¿Qué se puede vislumbrar desde el GEN acá en la provincia? ¿Juntos por el Cambio sigue existiendo o ya fue, como dicen los chicos? Bueno, yo creo que Juntos por el Cambio ya fue. Tanto a nivel nacional como provincial. En el ámbito nacional, uno lo que ve es que el PRO y tal vez algún sector de radicalismo termine migrando hacia la Libertad Avanza, y creo que la Libertad Avanza va a terminar de absorber a estos sectores políticos por una cuestión de mayor peso ideológico o político, y después, bueno, habrá otro sector del radicalismo y de lo que hacemos Coalición Federal, que vamos a tratar de conformar un espacio político de un amplio centro democrático republicano que sea la alternativa a los populismos de derecha y de izquierda que están dominando la escena hoy por hoy en la Argentina. Marcelo, te agradecemos la atención, obviamente, como siempre agradecido por tu tiempo, que tengas muy buen día, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Fue Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. 11 horas 31 minutos, tiempo de tanda.